Bueno, bienvenidos a este anteúltimo episodio de el Junio de Clásicos, Junio Monstruoso. Hoy, como se darán cuenta, estoy sola, pero no por mucho tiempo, porque después se van a encontrar con Mariana para poder charlar sobre algunas puntas en relación a la película. Esta semana vamos a trabajar con The Creature Walk Among Us. Es una película del año 1956, dirigida por John Sherwood. Cuando la empiecen a ver, se van a dar cuenta de que esta peli que vamos a pasar hoy es la última parte de una trilogía que comienza con The Creature from the Black Lagoon o El monstruo de la Laguna Negra. ¿Por qué nos interesa trabajar con esta película? Fundamentalmente por el hecho de que nos sirve en algún punto para poder plantear ciertas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que el miedo comienza a mutar en los Estados Unidos a finales de los 50. ¿Qué queremos decir con esto? Ya habíamos visto en la primera parte de esta película que el terror comienza a vincularse con la ciencia ficción. En la década de los 50 empieza como a dejarse un poco de lado toda la cuestión 100% terror que vimos en Frankenstein o en La novia del monstruo, The Bride of Frankenstein, y empieza a vincularse con otros géneros como el de la ciencia ficción. Esta película es un ejemplo clarísimo de eso. En los 60 aparece una de las películas que a todo fanático del terror le encanta, que recuerda siempre con mucho cariño y que elige ver en repetidas e innumerables cantidades de veces, que es Psicosis de Alfred Hitchcock. Esta película lo que viene a hacer es, en primer lugar, inaugurar lo que conocemos como cine de terror moderno y, en segundo lugar, cambiar un poco aquello que genera horror en los espectadores. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con Psicosis empieza a plantearse y empieza a manifestarse la idea de que el miedo no es algo que viene de afuera, sino que es algo que está adentro, algo que puede formar parte de mi persona, de la de mi vecino o de cualquier persona común y corriente que vive y habita el mismo suelo que nosotros. Esta película que vamos a ver hoy, en algún punto, es como el ocaso de los grandes monstruos de la Universal. Es una película que nos está mostrando la debacle y el fin de un ciclo que se inaugura en la década de los 30. Ya a esta altura, muchos de los monstruos de la Universal habían sido absorbidos por diferentes productoras y diferentes compañías que realizan reversiones sosteniendo los maquillajes de la Universal, justamente porque no estaban registrados, entonces se podía hacer uso de los trajes que habían sido creados por la Universal, y empiezan a aparecer diferentes películas de monstruos. Sin embargo, en este periodo se empieza a dar con más fuerza la idea de que es un género, o un subgénero, por decirlo de una manera más correcta, que está empezando a llegar a su fin. Sobre todo por el hecho de que a los espectadores empiezan a darles miedo otras cosas, diferentes a estas amenazas extrañas o extranjeras que vienen de terrenos desconocidos. En esta tercera parte de The Creature Walk Among Us, un grupo de científicos es contratado por un médico millonario. Ya dijimos que había un montón de películas que incluso podríamos hablar del subgénero de los Mad Doctors o de los doctores locos, justamente para dar caza a esta criatura que logró escaparse en la segunda, con la intención de poder retenerlo, estudiarlo y al fin poder dar cuenta de las características de la evolución humana. Obviamente, todo esto que quieren hacer en la película no sale demasiado bien y las intenciones no son tan buenas como honrar a la ciencia, sino que básicamente tienen que ver con el hecho de poder generar algún tipo de vida desde cero o poder entender un poco, como decíamos antes, las características de la evolución humana. Fíjense que no estamos tan lejos del Barón Frankenstein y no estamos tan lejos de todas esas películas que vimos en las que el hombre juega un poco a ser Dios o a ser creador e intentar generar vida por sí mismo. Lo que nos vamos a encontrar es fundamentalmente un viaje muy similar al de la primera película, una casa que resulta un poco más sencilla y un proceso de humanización, pero no quiero adelantarles demasiado, solamente que presten atención a esas cuestiones y también al rol de la mujer de este médico loco
porque justamente lo que va a hacer ella con el trato que recibe de los demás es abrir la puerta para discutamos un poco esta cuestión que ya había aparecido en Frankenstein, que tenía que ver con el hecho de, bueno, ¿quién es la verdadera bestia? Ahora sí, sin más que decir, los dejo con The Creature Walk Among Us del año 1956 y dirigida por John Sherwood.